Buenos días, mi nombre es María Eugenia Besone, yo soy médica especialista en alergia e inmunología y trabajo en el Hospital Provincial de Rosario. Y vamos a hablar hoy sobre sistema inmune y COVID-19, este nuevo coronavirus que está presente ahora en la comunidad. Para empezar vamos a intentar explicar un poquito acerca de la organización del sistema inmune, que es un sistema más del cuerpo, así como tenemos el sistema respiratorio o el cardiovascular, también está el sistema inmune que se organiza en células y tejidos. Los tejidos u órganos pueden ser el vaso, la médula ósea, los ganglios linfáticos, el timo, y las células se originan todas de un progenitor pluripotencial que se encuentra en la médula ósea, y a partir de allí tenemos dos estirpes o dos series, como es la serie linfoidea, que es la que tenemos allá arriba en celeste, y la serie mieloide. De la serie linfoide se originan fundamentalmente los linfocitos T y B, y las células natural killer, que después vamos a hablar un poquito mejor, y las células dendríticas linfoides, o que también se llaman a veces CPA, células presentadoras de antígenos. Y de la serie mieloide tenemos fundamentalmente los elementos formes de la sangre, como pueden ser los glóbulos rojos, las plaquetas, basófilos, eosinófilos, los neutrófilos, y también tenemos los macrófagos y monocitos. Todo este sistema trabaja en forma articulada, con el objetivo de eliminar patógenos o elementos ajenos al organismo, y trabajan no solo por contacto célula a célula, sino también liberando una serie de sustancias que se llaman citoquinas, que son proteínas que median la respuesta inflamatoria. Entonces, ¿cómo se articula la respuesta inmunológica? Esencialmente en dos tipos. Una respuesta que se llama inmunidad innata o respuesta innata, que es la primera en aparecer, que ya está desde el nacimiento, que está siempre alerta a la entrada de algún patógeno, y una vez que entra es la primera línea de defensa formada por las células fagocíticas, como pueden ser los macrófagos, formada por las células natural killer, que se llaman asesinas naturales, son células que directamente matan por contacto, y las que tenemos arriba que dicen células dendríticas son células que se encargan de fagocitar al antígeno y mostrárselo a la segunda línea de defensa que va a aparecer, que es la inmunidad adaptativa, justamente para que se monte una respuesta inmune adecuada y quede una memoria inmunológica para que ante un nuevo ingreso del mismo patógeno no tenga que volver a desarrollarse toda la respuesta, sino que ya está la memoria, esta memoria inmunológica a través, por ejemplo, de los anticuerpos, y eso provoca que se elimine directamente al patógeno sin que la persona sufra la enfermedad. Entonces, si nosotros miramos acá, esta primera respuesta ocurre en horas, y esta segunda respuesta, que es la inmunidad adaptativa, va ocurriendo con el paso de los días hasta que por fin queda esta memoria inmunológica a través de los anticuerpos o de los linfocitos T citotóxicos, que son específicos del antígeno. Esto quiere decir que el recuerdo es específico del virus, por ejemplo, del sarampión. Tenemos linfocitos que producen anticuerpos específicamente contra el virus del sarampión, o tenemos virus que producen anticuerpos específicos contra el tétano o contra la difteria, De ahí que surgen todas las vacunas que tenemos hoy en nuestro medio. Ahora, lo que nos interesa hoy, que es la infección por virus, de lo que vamos a hablar, hay que recordar que los virus son parásitos intracelulares obligados. ¿Qué quiere decir esto? Que para que un virus pueda replicarse, pueda clonarse, multiplicarse, necesita sí o sí primero ingresar al organismo. ¿Cómo ingresa? O mejor dicho, más que al organismo, a una célula del organismo para poder utilizar su maquinaria y así replicarse. Y generalmente ingresan uniéndose a algún receptor de la célula, como si fuera una llave con una cerradura, para poder entrar. Una vez que entró a la célula, como vemos acá, empieza a utilizar la maquinaria para hacer copias de sí mismo, copia del material genético que trae adentro, que puede ser ADN o ARN. Una vez que hizo la copia, se van ensamblando las partículas virales y emergen de la célula infectada para poder ir infectando a otras células. Entonces,
en forma, digamos, de una sola diapositiva donde vamos a ver todo esto que expliqué junto, lo que tenemos es el ingreso del virus a la célula, se monta la primera respuesta, que es la respuesta innata, y esta respuesta innata lo que hace es ir liberando citoquinas, como yo les nombraba antes, para ir atrayendo a la inmunidad adquirida. Después lo vamos a explicar un poquito mejor, pero todo esto se produce no solo con las células, sino con la presencia en el medio de sustancias que liberan estas células, que generalmente son citoquinas, y hay otras como el interferón, que va a ser muy importante en la infección viral, y que son las señales o las órdenes que se van dando célula a célula para poder desembarazarse de este patógeno. Vamos a entrar ahora más específicamente en el tema del coronavirus. El coronavirus es un virus que se conoce de hace muchos años, que en general la mayoría de los coronavirus que han infectado al hombre son virus que provocan un resfrío común, pero ya hace unos años atrás que han emergido unos subtipos de coronavirus que corresponden generalmente al grupo beta y que se los llama coronavirus altamente patógenos porque pueden en algunos pacientes desencadenar una neumonía que puede ser lo suficientemente grave como para llevarlo a lo que se llama un síndrome de distrés respiratorio que incluso en algunos pacientes ocasiona la muerte de esa persona. Estos coronavirus tienen en su interior, como se muestra acá, una simple cadena de material genético que es ARN y tienen una película protectora que está formada por lípidos, por lipoproteínas, por eso se destruye fácilmente con detergentes o jabones, y tiene esta espiculita amarilla, que es una glucoproteína que se llama proteína S, que es la que busca su cerradura para poder ingresar a la célula. La cerradura por la cual ingresa a la célula es un receptor, que es este que está dibujadito acá, que se llama AC2, que es el receptor de la enzima convertidora de la angiotensina tipo 2. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando el virus ingresa y se pega, por ejemplo, en la garganta, lo que va a buscar son células que tengan este receptor y va a entrar a la célula. A partir de allí, como vemos acá, se desprende la cubierta y empieza a replicarse réplicas exactas del ARN mensajero que vuelven a ensamblarse otra vez en la cubierta de lipoproteínas y emergen a la luz para ir a buscar nuevas células e infectarlas. Entonces veamos un poquito la dinámica de esta infección por coronavirus. Primero, como vemos acá, llega el virus, se pega en la superficie celular encontrando su receptor, que generalmente entra por vía respiratoria a nivel de la faringe, y una vez que entra empieza a replicarse dentro de una célula, sale de la célula, pasa a otra célula, se va replicando y saltando de célula en célula. Pero ¿qué pasa? En el momento de que la célula infectada sensa que está pasando algo raro, comienza a liberar al medio una sustancia que se llama interferón, que cumple varias funciones. La primera función es decirle a las células vecinas que no permitan que el virus que entre en ellas vuelva a replicarse. O sea, lo que hacen es inhibir la replicación viral en las células vecinas. Y luego, ese interferón va a ayudar a otras dos células que están por debajo de la luz epitelial, como son las natural killer y los macrófagos. Entonces el interferón gamma va a estimular a estas células para que mejoren su función fagocítica y su función asesina. En el caso de las natural killer, que las tenemos acá, estas células son como vigiladoras naturales y son asesinas naturales. ¿Esto qué quiere decir? Que ellas van dirigiéndose de tejido en tejido, controlando que las células tengan un buen estado de salud. ¿Cómo lo controlan? A través de receptores que tienen las células sanas. Cuando una célula está enferma, este receptor empieza a perderse y la célula natural killer sensa que ya no está este receptor
por así decir, de salubridad, y entonces entiende que a esta célula hay que eliminarla y a través de la liberación de ciertas sustancias que se llaman perforinas o granzimas, elimina a la célula provocando lo que se llama la apoptosis celular. Por otro lado, tenemos a los macrófagos, acá, que lo que hacen es fagocitar o comerse al virus o a células infectadas por virus para también eliminarlo del medio. Una vez que estas células empiezan esta acción, lo que hacen es también producir proteínas que liberan al exterior, que también son citoquinas, o sea, son proteínas que median la inflamación, y ahora vamos a ver en la qué es lo que ocurre. Una vez que estas citoquinas están en el medio, quiere decir que pasan no solo al tejido donde ingresó el virus, sino que también pueden pasar a la sangre y dar señales a distancia. Entonces, por un lado, van a diferentes órganos, como vamos a ver más abajo, por ejemplo al cerebro, y son las encargadas de producir la fiebre, o ese malestar que uno tiene, ese frío, ese dolor muscular, ese decaimiento. Pero por otro lado también le van a avisar al resto de las células del sistema inmune que hay una señal de alarma y que tienen que dirigirse a esa zona donde ingresa el virus para intentar de ayudarlas y de erradicar este patógeno que ha ingresado. Y entonces, como les decía, se dirigen por la circulación a los diferentes órganos y, por ejemplo, en el cerebro, a través de una interleuquina que se llama interleuquina 1, llegan a los centros termorregulatorios y por eso tenemos fiebre, llegan al hígado y el hígado empieza a producir una serie de proteínas que se llaman reactantes de fase aguda, que están mostrando que está ocurriendo una inflamación en el organismo. Muchos de ellos son los que después se miden para ver la gravedad o no del paciente, como pasa con la proteína C reactiva o con la ferritina, y también estas citocinas llegan a médula ósea. Y lo que le dicen a la médula ósea es que necesitan nuevas células del sistema inmune para que lleguen a ese foco de infección. Bueno, muy bien. Entonces, mientras está ocurriendo todo lo que expliqué hasta ahora, un grupo de células, que son las células dendríticas o las células presentadoras de antígeno, salen del foco donde se está produciendo la infección y se dirigen por la sangre hacia los ganglios linfáticos regionales. Así, cuando tenemos, por ejemplo, una angina, se inflaman los ganglios del cuello. Bueno, pasa eso. Van las células dendríticas hasta el ganglio a avisar a la inmunidad adaptativa, o sea, a los linfocitos fundamentalmente, de que necesitan ayuda para completar esta defensa y este ataque contra la infección. Entonces, los primeros en enterarse son los que se llaman linfocitos T helper o T colaboradores, que se unen al receptor que le muestra la célula dendrítica, y entonces estos linfocitos se activan y al activarse, como vemos acá, acá está el linfocito T helper activado, empieza a liberar nuevas señales de alarma para amplificar esta respuesta. Entonces, por un lado, va a estimular a los linfocitos T citotóxicos, que son linfocitos parecidos a las células natural killer, o sea que matan por contacto, matan en forma directa. Ellos crecen, maduran, se diferencian y van al foco a unirse con la célula que está infectada para provocar la apoptosis o la muerte celular. Y por otro lado, estimula también al otro grupo de linfocitos, que son los linfocitos B, para que ellos maduren, se transformen en células plasmáticas y empiecen a liberar anticuerpos, que son anticuerpos específicos de ese antígeno, como lo que hablábamos en diapositivas anteriores. Esos anticuerpos tienen múltiples funciones que ayudan a otras partes del sistema inmunológico a trabajar. Ayudan a los macrófagos, ayudan a activar el complemento, ayudan a incluso unirse a las células infectadas como para atraer aún más hacia esas células el resto de las células fagocíticas. Hay una amplificación de esa respuesta inmune y se empieza a montar lo que es la respuesta de memoria. Entonces todas estas células acuden al foco de infección para tratar de controlar esa infección. Veamos lo que expliqué nuevamente en un gráfico único, que es lo que ocurre en el sitio de infección.
Entonces, por un lado, ingresan los virus, se replican, se libera el interferón, ese interferón ayuda a las primeras células de la inmunidad innata a trabajar, a los macrófagos, a las células natural killer, a las células presentadoras de antígeno, ellas empiezan a luchar contra esta infección y a su vez se dirigen al ganglio a pedir ayuda. Y entonces empiezan a llegar, como vemos acá, los linfocitos T helper, que son los CD4, los linfocitos T citotóxicos, que son los CD8, y los linfocitos B, que se van a transformar en plasmocitos para producir gamma globulina. Toda esta orquesta es la que ayuda para combatir la infección. Ahora, puede ocurrir que parte del virus, como vemos acá, evada a esta respuesta que se está dando en este lugar. Y entonces partículas virales penetran en la circulación sanguínea y pueden llegar a otros órganos. No nos olvidemos que el COVID se adhiere a los receptores AC2 y esos receptores no solo están en las células del aparato respiratorio, no solo están en la garganta, sino que también están en el pulmón, están en el riñón, están en el intestino, también se los ha encontrado en el cerebro y entonces hoy se están dando o se están especulando nuevas hipótesis de que el daño por el virus también podría ser directo por llegada de él a otros órganos. Entonces, si la carga viral es lo suficientemente intensa y el sistema inmune no logra controlar este foco que podría estar por ejemplo, en la faringe, baja al pulmón y empieza a provocar lo mismo a nivel alveolar, como vamos a ver más adelante, y es cuando empieza la fase de la tos seca, que después se puede acompañar de disnea y se puede agravar. Y por último, empiezan a aparecer en escena unos linfocitos que se llaman linfocitos T reguladores, que lo que hacen es tratar de frenar un poco toda esta gran inflamación que apareció acá para que no exista un estado de hiperinflamación, que es lo que vamos a mencionar más adelante. Entonces, cuando se logra controlar a la infección, los linfocitos T reguladores tratan de equilibrar un poco toda esta respuesta para volver a un estado que se llama de homeostasis. Bien, antes hablamos de que el virus se unía al receptor que se llama AC2, como vemos acá. La espiculita, la proteína S, se une al receptor AC2. Este receptor se ha visto que está más elevado, o sea, hay más cantidad en los adultos que en los niños, más en los varones que en las mujeres, y está más desarrollado o hay mayor cantidad de ellos en pacientes que consumen fármacos antihipertensivos como los inhibidores de la ECA, el enalapril o el captopril, o los bloqueadores de la angiotensina 2 como el losartán, o pacientes con enfermedades crónicas como pasa con la hipertensión, la diabetes, la obesidad. Por eso es una de las teorías de que es más grave en este tipo de personas que son los que tienen más receptores y por ende el virus puede ingresar más fácilmente a la célula. Y por ello también podría ser que en los niños es menos grave, porque justamente los chicos tienen menos cantidad de estos receptores, porque su respuesta innata antiviral es más activa que en los adultos, porque los adultos, sobre todo las personas mayores, entran en una etapa que se llama inmunosenescencia, y porque los niños, por supuesto, tienen mucha menor frecuencia de enfermedades crónicas como la hipertensión y la diabetes. ¿Quién es la población de riesgo? Bueno, la tenemos acá. Los mayores de 60, el sexo masculino, la hipertensión, la diabetes, la obesidad, pacientes con enfermedades pulmonares como puede ser el EPOC o que porten una neumonía, por ejemplo, un paciente que se contagia una influenza y sobre la influenza se contagia un COVID. Ese paciente, por supuesto, que va a tener un estado más grave. Y después los estados de inmunosupresión, ya sea primaria o secundaria, como puede ser un paciente bajo tratamiento por un cáncer o pacientes con VIH. Bien, pasemos ahora un poco a lo que hablábamos antes de la regulación de esta respuesta inmune. Lo normal es que la respuesta inmune trabaja en equipo y en equilibrio. O sea,
por un lado tenemos toda la activación de esa respuesta inmune para tratar de eliminar al invasor, y por otro lado tenemos mecanismos que tratan de compensar esa inflamación para lograr, digamos, que no se pase a un estado de hiperinflamación, que es lo que se propone que ocurre en los pacientes que se agravan, que entran en este distrés respiratorio y que terminan falleciendo, que son muy pocos, o sea, representan aproximadamente un 5% del total, pero la teoría es que no es tanto por la virosis en sí, sino por el estado de inflamación que ocurre, y es lo que actualmente se le llama esto la tormenta citoquínica o el síndrome de activación macrofágica, que no es otra cosa más que un estado de hiperinflamación donde hay mucha liberación de citoquinas, y esas citoquinas empiezan a dañar los diferentes órganos para entrar en lo que se llama una fase de falla multiorgánica, o sea, existiría una falla en el control de la inflamación. No quiero entrar mucho en detalle con esta diapositiva, pero en una clasificación más sencilla podríamos decir que en la respuesta inmune frente al COVID existe una respuesta inmune protectora, que es la que ocurre en la gran mayoría de los pacientes, en un 80-90% de los casos, que logra generar una inmunidad protectora y una supervivencia del individuo afectado. Y existe un bajo porcentaje de pacientes en que esa respuesta inmune está disregulada, está en aumento. Esto provoca que haya más replicación viral, que haya una respuesta tardía, sobre todo de los interferones, y empiece a haber una respuesta inflamatoria aumentada con daño orgánico por la masiva liberación de citoquina y por la falta de mecanismos regulatorios. Y entonces esto lleva a la lesión pulmonar, al síndrome de distrés respiratorio, y esto lleva a una elevada morbimortalidad para el paciente. Entonces acá lo podemos ver en una imagen, que es lo que pasaría en el alvéolo, que es la unidad donde se produce el intercambio gaseoso. Por un lado tendríamos la respuesta normal, llega el virus, estimula la respuesta innata, que a su vez estimula la respuesta adaptativa. Puede ocurrir una lesión, pero es un daño leve, que son los pacientes que hacen el cuadro de neumonía leve, con tos, con fiebre, con decaimiento, pero luego se logra eliminar al patógeno y el paciente se cura, vuelve a su estado de equilibrio. Ahora, en algunos pacientes ocurre esta respuesta de hiperinflamación, donde hay una gran cantidad de células inflamatorias que llegan al sitio, donde hay una gran cantidad de citoquinas, y esto provoca mucho daño en el alvéolo, la acumulación de detritus celulares, o sea, de células muertas, y de mucosidad, de membranas hialinas, de fibrosis provocada por los fibroblastos, que lleva a que se formen como tapones o pegotamientos o como si fuera una gelatina dentro del alvéolo, que impide un intercambio gaseoso adecuado, y por ende la persona entra en una insuficiencia respiratoria. Entonces tenemos el daño leve y el daño grave. Ahora, yo antes les explicaba que una de las teorías es este estado de hiperinflamación que puede ocurrir ante la presencia del virus, pero hay algunos científicos que opinan que podría no ser todo así, y sino que también puede ser una expansión de la viremia con daño directo del virus a los diferentes órganos. De hecho, que bueno, en el pulmón está el virus, que sería el primer órgano en el que llega. Las células inmunes, dice acá, se apiñan en un alvéolo inflamado, las paredes se rompen y disminuye la absorción de oxígeno. Pero también se ha visto, por ejemplo, en pacientes fallecidos, en tomas de biopsia de sus riñones, que existen evidencias del virus dentro de las células renales. Lo mismo pasa en el intestino. El virus puede llegar al intestino y por eso a veces provoca diarrea días antes de que aparezcan los síntomas respiratorios, y también puede llegar al corazón y a las arterias y venas, justamente porque todos estos órganos tienen receptores AC2. Y entonces, si el virus se escapa
de la defensa inicial en el pulmón tranquilamente puede penetrar en los diferentes órganos, provocando daño, por ejemplo, en lo que es los vasos a nivel endotelial y provocando incluso lo que se está hablando ahora de un estado de trombosis o hipercoagulabilidad que también puede llevar a una hipoxemia del paciente y la muerte. También se han encontrado síntomas de conjuntivitis y síntomas a nivel cerebral. Algunos pacientes recuerden que debutan con anosmia, o sea, no sienten los olores y se piensa que el virus puede ingresar por el bulbo olfatorio o por las terminaciones nerviosas ahí del bulbo olfatorio y llegar ahí hasta el cerebro y hacer o provocar un daño cerebral. Muy bien, todo esto entonces se puede graduar en diferentes síndromes clínicos. El primer grupo, que es la gran mayoría de los pacientes, tenemos pacientes con enfermedad no complicada que tienen pocos síntomas o directamente ningún síntoma, y después tenemos el segundo grupo, que sería el grupo de una neumonía leve, confirmada por radiografía, pero sin signos de gravedad y con una buena saturación. Este sería el grupo en el que se encuentra la señora del caso clínico. Y si el paciente empeora, ya sea por una excesiva carga viral, porque fallan sus mecanismos de defensa, porque el virus provoca una sepsis, llegamos a lo que es una neumonía grave o un distrés respiratorio, si es solo a nivel pulmonar, o bien los cuadros de sepsis y de shock séptico que llevan a la muerte del paciente. Entonces, en la evolución de esta enfermedad podemos distinguir tres etapas. Una primera etapa, que es la etapa de temprana infección, donde hay sobre todo una evolución dada por la respuesta hacia el virus, o sea, por la invasión del virus. Una etapa 2, que es la etapa pulmonar, donde se junta, por un lado, la infección del virus con la respuesta inflamatoria del huésped, que esto puede terminar eliminando el virus y volver nuevamente a un estado de homeostasis, o puede proseguir a un estado de hiperinflamación, y esta raya negra lo que nos muestra es la severidad y la posibilidad de morirse. Cuanto más cercano a esta etapa estemos, más posibilidad de muerte tiene el paciente. Y entonces, en este caso, lo que se propone es, en estas primeras etapas, fundamentalmente intentar o ensayar los tratamientos antivirales, y en esta última etapa ensayar los tratamientos antiinflamatorios. Por el momento son estudios que se están haciendo, todavía no tenemos el fármaco que tenga el mejor perfil para tratar esta enfermedad, y hay muchos fármacos que están en estudio para ver cuál de todos ellos es el mejor para el tratamiento. Y para ir finalizando, así ya no los aburro tanto, podemos concluir diciendo que no solo importa lo que es la exposición al microorganismo, o sea, no solo importa el virus en sí, sino que tiene en cuenta la evolución de esta enfermedad, la capacidad del sujeto para montar una respuesta inmune adecuada, y además hay otros factores que tienen mucha importancia en la evolución de esta enfermedad, como pueden ser factores no microbianos y microbianos, factores no genéticos y genéticos. Entre los factores no microbianos podemos tener la temperatura. En general el virus muere cuando hace mucho calor, o sea que posiblemente el frío pueda empeorar la diseminación viral, el hecho de estar en espacios cerrados, sitios muy concurridos donde puede haber muchas personas que estén eliminando el virus. Entre los factores microbianos podemos hablar de la capacidad del virus que pueda ir mutando y pueda volverse más patogénico, o sea, más virulento. Y entre los factores no genéticos importan las enfermedades previas del paciente, como la edad, la hipertensión, la obesidad, el asma. Y entre los factores genéticos hay ciertas características de sus genes, de su información, que pueden predisponer a que una persona
llegue a este estado de hiperinflamación que hablábamos. Y entonces acá tendríamos los dos fenotipos, el fenotipo biológico y el clínico, en donde el fenotipo biológico lo que va a mostrar es justamente este estado de hiperinflamación o de esta tormenta de citoquinas, y que clínicamente se va a ver como una enfermedad grave si se da este estado de inflamación que puede llevar a la muerte del paciente, y si no está este fenotipo biológico de hiperinflamación, tendríamos pacientes con cuadros asintomáticos o leves y que curarían en el lapso de una semana o menos. Bueno, muchas gracias a todos por haberme escuchado y muchas gracias a los docentes de la materia por haberme invitado.